capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley regia según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Hermanos amados, paz del Señor. Vamos a seguir avanzando en la consideración que tenemos de la epístola a Jacobo. La epístola a Jacobo es quizá la epístola más práctica del Nuevo Testamento. Ella le enseña a los creyentes cómo afrontar las pruebas, cómo deben ser sus labios para afrontar la prueba, cómo debe ser su corazón para afrontar la prueba. Enseña a los creyentes a tener una experiencia práctica de relacionamiento. Enseña, como lo estamos viendo en este momento, el desagrado divino por el favoritismo. Enseña que la verdadera fe tiene una experiencia práctica. Enseña en el capítulo 3 el peligro de la lengua, que lo vamos a mirar. Y utiliza unas metáforas para hablar de lo peligrosa que es la lengua. Luego habla de por qué existen pleitos en medio de los hermanos, por guerras que libramos en nuestros corazones. Luego habla de la practicidad de la vida de oración. Entonces, hermanos, la epístola a Jacobo es quizás una de las epístolas más prácticas del Nuevo Testamento. Y en estos momentos estamos considerando el pecado del favoritismo. ¿Cómo se había introducido ese pecado en medio de las asambleas a las cuales escribe Jacobo? ¿Cómo los creyentes ricos habían menospreciado a los creyentes que no tenían dinero y estaban haciendo acepción de personas? Entonces, Jacobo, inspirado, escribe para corregir estas actitudes que deshonran el principio del evangelio, que deshonran el mandamiento que enseña que nos debemos amar unos a otros. Y al hacer acepción de personas, tanto los ricos de los pobres, y ojo, también puede hacerse acepción de personas cuando favorecemos al pobre por encima del rico por ser rico. Eso también es acepción de personas, muestra la Escritura en el libro de Proverbios, ¿cierto? Entonces, los que obraban así eran constituidos transgresores de la ley real. ¿Cuál era la ley real? La ley del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa era la ley real que se estaba transgrediendo. Jacobo escribe entonces para mostrarle a los hermanos que hay un juicio para los transgresores de la ley. ¿Sí? Creyentes. Porque está hablando de la creyente. ¿Por qué? Porque el mundo en general, ¿qué es? Transgresor de la ley. El mundo no conoce la ley del Señor, la mantiene transgrediendo. Entonces aquí la exhortación era para la iglesia, para los hermanos que estaban volviéndose transgresores de la ley, hermano. Mire, hermano, nosotros caminamos en una línea muy delgada. Nosotros caminamos en una línea muy delgada. Y vamos a mirar qué fue lo que pasó en las iglesias que caminaban en esa línea tan delgada. Que Jacobo, inspirado por el Espíritu, habla acerca de un juicio sobre los creyentes transgresores de la ley. Sí, hermanos, Dios juzga a sus hijos cuando nosotros no tenemos una experiencia de vida adecuada. ¿Listo? Entonces, ahí entramos en el 8 y 9, y la porción que vamos a considerar el día de hoy va a ser desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Esa es la porción que vamos a ver hoy, porque ya del 14 en adelante va a empezar a hablar de la parte principal de la epístola. ¿Cuál es? La fe que obra. Va a hablar de eso. Vamos a tener 2 reuniones donde vamos a hablar de eso,
vamos a mirar que el tema principal de la epístola era precisamente exhortar a los creyentes a que decían que si tenían fe con sus labios, ¿qué tenían que hacer? Demostrarlo. Hablar es muy bonito, pero hay una realidad de esto, amados hermanos. Vamos a leer el versículo 10. Leo de la Biblia textual. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero tropiece en un punto, es hecho culpable de todos. Cualquiera. ¿Quiénes son esos cualquiera? Algunos creyentes pueden considerarse muy religiosos. Pero si estos creyentes no obran de acuerdo a la palabra, son culpables de pecado. Nosotros, como creyentes, cuando tomamos decisiones en nuestra vida y en la asamblea, tenemos una base para hacerlo. ¿Cuál es? No son nuestras emociones, hermano. Nuestras decisiones y acciones están regidas por la palabra del Señor. Entonces, si nosotros creemos, en el caso de los receptores de la carta, habían algunos que se creían muy religiosos, muy piadosos, pero resulta que cuando se iba a examinar sus decisiones finales, su toma de decisiones, sus acciones no eran conforme a las Escrituras, no eran conforme a la palabra de Dios, hermanos. Por eso dice cualquiera que guardare toda la ley. O sea, ¿qué está haciendo el escritor? Está suponiendo de algunos creyentes muy celosos, cumplidores de la ley, que se esfuerzan por cumplir puntualmente cada uno de los preceptos establecidos en la ley. Empieza a mirar, bueno, este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, este sí. Pero ¿sabe qué sucedía, hermanos? Estaban quebrantando un precepto de la ley. ¿Y sabe cuál era? El amor. Estaba quebrantando uno de los mandamientos más importantes de la ley, apreciados hermanos, ¿cierto? Entonces lo que le está diciendo a los que se creían muy religiosos, no eran tan religiosos como creían, porque estaban pendientes de todos los mandamientos exteriores y el más importante, que era el mandamiento del amor, estaba siendo quebrantado, apreciados hermanos. Y el que quebranta el mandamiento del amor, ¿qué estaba haciendo? Acepción de personas. En el contexto, ¿cuál era? El favoritismo por los ricos o el favoritismo por los pobres. ¿Cómo se cumple toda la ley? Según Mateo, según Romanos y según Gálatas. Toda la ley se cumple amando a Dios por encima de todas las cosas y amando a nuestro prójimo. Así se cumple la ley. Entonces, cuando yo muestro favoritismos en medio de la iglesia, estoy quebrantando el mandamiento del amor. Por eso dice acá, cualquiera que guardare toda la ley. Usted se cree muy religioso, está bien, pero vamos a examinar su religiosidad. Cualquiera que guardare toda la ley, pero tropiece en un punto, es hecho culpable ¿de cuántos? De todos. Esa palabra tropiece da un traspié en la ley. O Reina Valera 60 dice ofendiere, ¿cierto? Entonces, esa palabra ofendiere naturalmente es metafórica para hablar de ofender, de transgredir, de tropezar. Entonces, estos creyentes estaban tropezando en la palabra. Entonces, el que tropieza en un punto o ofendiere un punto, se hace culpable ¿de cuántos? El que ofendía la ley
por hacer acepción de personas, se declaraba culpable de todos los mandamientos que estaba tratando de guardar. En la práctica quebraba solo uno, bueno, según él, porque la verdad es difícil que un hombre guardara toda la ley, era imposible, porque la ley era espiritual, el hombre era carnal, no tenía cómo guardar la ley. Ni David, que fue un hombre santo, ni Isaías, que fue un hombre santo, pudieron guardar la ley, porque la ley es espiritual y el hombre es carnal, vendido al pecado. Entonces no había ninguno, pero ellos creían que sí lo estaban haciendo. Y Jacobo a Santiago le dice: ¿usted cree que lo está haciendo? Le voy a demostrar que no lo está haciendo. Cuando usted hace acepción de personas, no es una experiencia del amor, no demuestra el amor de Cristo al hacer acepción de personas. ¿Listo? Entonces, esta persona que ofende la ley por no amar como Cristo mandó, como Dios mandó, esta persona es considerado bajo la sentencia de la ley por ofenderla, ya no para muerte. Escúchame bien. La ley establecía que el que no cumpliera, que no la cumpliera, irremediablemente ¿qué? Moriría. La paga del pecado era la muerte, porque habíamos transgredido la ley de Dios y éramos sujetos de muerte. Cristo nos salvó, nos reconcilió con el Padre, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, punto final. Pero también hay un juicio sobre el transgresor de la ley que la ley demanda. ¿Listo? Por ejemplo, damos un principio, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 27, hermanos. Cuando estaban en el monte Gerizim, en el monte Ebal, confirmando la ley, vamos a leerlo, Deuteronomio 27, 26. Mira lo que contenía la ley. Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas. Y todo el pueblo dirá: amén. La misma ley establece una sentencia para el que la ofende. Y esto es lo que trataba de decirle Jacobo a los que se creían religiosos, a los que se creían muy espirituales en medio de la iglesia. Creían que guardaban toda la ley y estaban ofendiendo lo primordial y lo principal de la ley del amor. Pablo, teniendo en mente esto, cuando le escribe a los Gálatas, les dice en Gálatas capítulo 3, todos conocemos el versículo, muy conocido para nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Pues todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si se desobedecía un punto de la ley, la persona se hacía culpable de haber violado toda la ley. Hermano, y le digo algo: si nosotros desobedecemos una ley de Dios, somos capaces de desobedecerlas todas. Aunque nosotros no vivimos por la ley, nosotros vivimos por la fe. La fe práctica nos llevará a cumplir la ley real. La ley real es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no le haremos daño al prójimo. Cumpliremos los preceptos del Señor porque le amamos, porque conocemos que la ley es el carácter santo, revela el carácter santo de Dios. Esta práctica era la práctica normal de los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Tenían cuidado de los asuntos más pequeños, pero descuidaban los asuntos más básicos. Y ellos quebrantaban la ley que ellos estaban pensando que estaban guardando, hermanos. Pensaban que la estaban guardando y cada 8 días la estaban leyendo y siempre la estaban quebrantando.
por no ser misericordiosos y por no amar. Hermano, ¿y nosotros tenemos la capacidad de amar? Hay hermanos que oran así: Señor, te pido que me des amor por este hermano y por esta hermana. ¿Estaría bien pedir amor? Le hago una pregunta: ¿no ha sido derramado el amor de Dios en su corazón? ¿Por qué no podemos amar entonces como Él? Porque cuando ese amor va a salir, sale distorsionado. El amor de Dios ha sido ya derramado en nuestro corazón. Él necesita salir como fue dado, puro, verdadero, sin miramientos, sin contienda, sin vanagloria, sin objeciones, hermanos. Entonces le dice, bueno, los que son tan religiosos, al ofender la ley del amor, haciendo acepción de personas, se hacen culpables de toda la ley. Y mire lo que dice el versículo 11. Volvamos. 11 dice: porque el que dijo no adulterarás, también dijo no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras pero asesinas, te ha hecho transgresor de la ley. Mire, hermanos, ¿qué hacían estos creyentes? Apelaban a la ley para buscar aprobación de su favoritismo. Y estos hermanos se condenaban a sí mismos por medio de esa ley. ¿Por qué? Porque la ley justificaba solamente a los hacedores de ella, y ellos no eran guardadores de la ley. Y mire cómo empieza la frase, mire su Biblia. Porque el que dijo, ¿quién fue ese? No adulterarás, no asesinarás. ¿Quién fue el que dijo eso? Porque el que dijo es Dios. Ahora pregunto, ¿dónde lo dijo Dios? En la ley. O sea, mire lo que está haciendo Jacobo, hermanos. Mire la conciencia que le está dando a los creyentes. El legislador y el autor de la ley es uno. ¿Quién? Dios. Entonces, transgredir esa ley era una ofensa directa ¿a quién? Al legislador y al dador de la ley, apreciados hermanos. O sea, no era algo menor lo que estaba pasando. Era una ofensa directa contra el propio Señor que había dado la ley. ¿Ven lo peligroso del asunto en que estaba cayendo las iglesias a las cuales les escribe Jacobo? Porque el que dijo no adulterarás, también dijo no asesinarás. Bueno, si usted mira en las 10 palabras, en el decálogo, primero aparece no asesinarás y luego no adulterarás. Creo que el orden está tomado, está la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, y así aparece en la 70. Lo más probable es que tuviera un manuscrito griego, hebreo un poco más antiguo. Dice así, acá dice así: no adulterarás, Éxodo 20:13, y el 15, no matarás. O sea, el orden que está siguiendo Jacobo puede ser el de la 70 o puede ser de un manuscrito hebreo más antiguo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está colocando? ¿Cuál es el punto que pone Jacobo? Punto de autoridad. El autor del mandamiento no adulterarás, ¿quién es? Dios. El autor del mandamiento no asesinarás, ¿quién es? Dios. Está colocándole entonces que el autor y legislador de la ley es uno, Dios. Al ofender la ley que Él dio, a transgredirla, a quebrantar la ley del amor, se está ofendiendo ¿a quién? Al Señor, hermano. Nosotros creemos que es un asunto que queda entre los cristianos. Nosotros creemos que no amar a nuestros hermanos, ¿sí? Tratarlos descortésmente, hablar de los hermanos, nosotros creemos que es un asunto que queda entre nosotros. Hermano, eso es un asunto que va más allá. ¿Sabe por qué? Porque es una ofensa directa contra el Señor. Es una ofensa que va muchísimo más allá, traspasa nuestros límites y llega hasta el propio legislador de la ley, apreciados hermanos. Entonces, cuando nosotros quebrantamos la ley,
ofendemos al dador de la ley. Nosotros como cristianos, los hermanos que estuvieron en clases de amartiología, se dan cuenta que nosotros como cristianos no estamos en la práctica de pecar deliberadamente, pero si uno de los mayores pecados que nosotros cometemos no es por omisión, sino por comisión, porque generalmente sabemos lo que es bueno y no lo hacemos. Esa es la mayor parte donde los cristianos pecamos, sabiendo lo que es bueno y no lo hacemos. Y ellos sabían lo que era bueno, pues no lo estaban haciendo. Por eso viene la epístola a corregir esas actitudes. ¿Listo? Entonces le cita la ley. ¿Le cita cuál? No adulterarás y no matarás. ¿Listo? Y estas dos leyes tienen que ver con el prójimo, no tienen que ver con Dios. Con Dios tienen que ver los primeros 4. Con el prójimo tienen que ver el restante. ¿Listo? Entonces, no solo, Reina y Valera 60 aparece, no matarás. No es solo no matar. Porque hay veces se mata sin culpa, accidentalmente. Eso lo tiene la ley tipificado. El texto dice no asesinarás. Esta palabra hebrea da a entender un asesinato premeditado con alevosía. Ese es el que dice no asesinarás. Porque, por ejemplo, en el libro, en la ley, hay un ejemplo de una persona que está trabajando con el hacha, cortando un árbol. Y entonces, digamos, uno hizo tan duro, el hacha se le fue, mató a alguien. Eso no se contaba como asesinato, porque no fue premeditado, porque no lo pensó, porque no lo planeó. Fue sin culpa. Entonces había unas ciudades, las ciudades ejidos, donde iban las personas a refugio cuando pasaban este tipo de situaciones, para que no viniera el Goel, el vengador, y cobrara la sangre del que murió. ¿Listo? Entonces, hermano, vamos mirando. Ahora, estamos hablando del acto físico. Miren lo que dice Jacobo. Jacobo está diciendo, bueno, porque el que dijo no adulterarás, también dijo no asesinarás. Pero la ley espiritual va mucho más allá del acto. ¿Entienden lo que trato de decir? Jacobo habló del acto de asesinar, habló del acto de adulterar. Pero hermanos, usted recuerda en la enseñanza de la montaña del Señor Jesucristo, Él enseñó que aunque no se cometan estos actos físicamente, se están cometiendo y se está pecando de esa manera. ¿Recuerda? ¿Recuerda lo que le dijo a los fariseos? Oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, no asesinarás. Oíste que fue dicho que si usted, la única manera que iba a ir a juicio era asesinando. ¿Recuerda? Y el Señor le dice, ¿sabe qué? Oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Sabe qué les digo? Cualquiera que aborreciera a su hermano en su corazón, ¿se hace cómo? Mire que es más delicado, se hace homicida. ¿Por qué cree que Caín mató a Abel? Primera de Juan lo dice, lo aborreció en su corazón, hermanos. Entonces está el hecho del asesinato físico, pero está el hecho del aborrecimiento en el corazón, que es contado como un asesinato. Lo mismo también el Señor Jesús en la enseñanza de la montaña habló del adulterio. Lo mismo, los fariseos estaban muy orgullosos porque ellos no habían matado. No, yo no he matado, entonces no he ofendido la ley. Los fariseos estaban muy orgullosos. El que no había adulterado estaba orgulloso porque no había adulterado, pero se adulteraba en su corazón. ¿Se me entiende? Entonces la religiosidad no se ve por lo exterior, sino ¿por qué? Por lo interior, hermano. Usted se puede parar de cabezas y todos lo pueden ver parado de cabezas, pero esa no es la realidad. La realidad está en el corazón, apreciados hermanos. Entonces el que dijo, porque el que dijo no adulterarás, también dijo no asesinarás. ¿Listo? Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas,
¿Te has hecho qué? Transgresor de la ley. Esa palabra griega parabates significa violador de la ley. Entonces, la ley que refleja el carácter del Dios Santo, ¿cierto? Entonces, cuando la persona decía yo guardo la ley, soy muy santo, y violaba un mandamiento, automáticamente violaba toda la ley y ofendía al dador de la ley, hermanos. Entonces, la enseñanza de Jacobo es clara. El quebrantar el mandamiento del amor, ya sea por hacer acepción de personas, ya sea por otra razón, es una ofensa contra el dador de la ley, apreciados hermanos. Es mucho más delicado de lo que nosotros pensamos. Hoy estamos hablando de acepción de persona, favoritismo, del pecado del favoritismo. Pero usted puede aplicarlo a muchos aspectos de su vida cristiana, de mi vida cristiana. No solo puedo hacer acepción de personas, puedo hacer otra cosa contra nuestros hermanos. Y eso que yo haga contra nuestros hermanos es una violación de la ley y es una ofensa al dador de la ley. Tanto así, ahora estamos hablando de la ley, ahora vamos a realidades espirituales un poco más profundas. ¿Por qué cree que Pablo, mucho más que los demás apóstoles, entendió la unidad del cuerpo de Cristo con la iglesia? ¿Recuerda? ¿Sabe por qué? Por la revelación de Cristo que tuvo hacia Pablo. Y no solamente la revelación, porque Cristo se le pudo haber aparecido y solamente su luz gloriosa hubiera impactado la vida de Pablo. Si hubiera caído del caballo solo con la luz. Algunos dicen que no cayó el caballo. Naturalmente la distancia de Jerusalén a Damasco eran como 200 kilómetros, 180, 200. Lo más probable es que no hubiese caminando sino en algún caballo. Bueno, total, la luz de Cristo que se le aparece hubiera sido suficiente para Pablo reconocer que era el Señor. Pero no fue solamente eso. ¿Sabe qué dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No le dijo así? Si fuera usted, Saulo, ¿usted qué pensaría? ¿Qué pensaría si usted fuera Saulo cuando se le aparece el Señor y le dice, ¿por qué me persigues? Nosotros le diríamos, bueno, ese que parece Dios, yo no me acuerdo haberlo perseguido. Esa luz gloriosa que está ante mí, que es más poderosa y potente que la luz del mediodía, yo no recuerdo que a usted, el que me está hablando desde los cielos, glorioso, en luz, yo no me acuerdo haberlo perseguido. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que lo hice? ¿Y sabe cuál es el principio? Lo que le estaba haciendo a los creyentes, le estaba haciendo a Cristo. Entonces, esto tiene una aplicación más allá que la mera acepción de personas. Lo que usted le haga a su hermano, se lo hace el dador de la ley, Dios. Lo que usted le haga a su hermano, se lo hace a Cristo, porque somos uno con Él. Usted recuerda, Mateo 25, el juicio a las naciones, y una de las razones por las cuales las naciones va a ser juzgada porque no creyó, pero también ¿sabe por qué más? Le dijo, yo tuve sed, y ustedes no me dieron de beber a mí. Y las naciones le dice, ¿cuándo fue que nosotros lo vimos que usted tenía sed? Si nosotros lo hubiéramos visto que usted tenía sed, obvio que nosotros le hubiéramos dado de beber. Pero ¿cuándo fue que nosotros nunca lo vimos? Y le dijo, por cuanto no lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hicieron. ¿Sí me entiendes? Entonces mire que esto que estamos hablando va mucho más allá de la mera acepción de personas, hermano. Las iglesias que recibieron la epístola tenían que aprender a relacionarse entre ellas y con el dador de la ley. Eso es una aplicación para nuestro tiempo presente. Tenemos que aprender a relacionarnos, porque hacemos parte de un cuerpo, y lo que le hagamos negativamente a los hermanos se lo hacemos a la cabeza, al propio Señor, y ofendemos la ley, al legislador de la ley. Versículo 12. Leo de la Biblia textual.
Vamos a mirar que la fe se manifiesta en misericordia. Así hablad y así haced como quienes van a ser juzgados mediante una ley de la libertad. ¿Qué tiene que ver el juicio acá? ¿Qué tiene que ver el juicio acá? Tiene que ver con los dos versículos anteriores. ¿Qué pasaba con el hermano que hacía acepción de personas? Quebrantaba el mandamiento del amor. Al quebrantar el mandamiento del amor, se hacía ¿qué? Transgresor de la ley. Al ser transgresor de la ley, se hacía ¿qué? Culpable. Entonces iba a enfrentar un juicio. Por eso aparece la palabra juicio acá. Naturalmente, no vamos a ser juzgados para condenación, porque ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero nuestras obras sí van a ser juzgadas, y van a ser juzgadas por las intenciones de nuestro corazón, apreciados hermanos. Así hablad y así haced como quienes van a ser juzgados mediante la ley de la libertad. Una paráfrasis dice: ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Mire, hermanos, la vida cristiana es quizás la vida que no puede vivir el hombre natural. Y la vida cristiana, si el creyente no es un creyente espiritual, no va a haber concordancia de lo que dice con lo que hace. Que era lo que pasaba acá. Se creía guardador de la ley, pero cuando se iba a probar, esta persona no guardaba la ley. No era tan guardador de la ley como creía. Conocía uno que otro versículo. Entonces, el énfasis de Jacobo es, bueno, el hablar, que es la teoría, y el hacer, que es la práctica, mostraba que estos creyentes no estaban concordando con lo que decían, con lo que hacían, no se encontraba una realidad, hermanos. Entonces, somos llamados a un equilibrio, que lo que digamos pueda ser certificado con lo que hacemos. La Biblia dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo que nosotros hablamos debe ser acreditado por lo que vivimos. Luego, más adelante, en la porción que vamos a ver después, el escritor va a hablar de la práctica de la fe, que es el tema principal de la epístola. ¿Listo? Entonces, ¿cómo debemos hablar y cómo debemos hacer? El verbo está en tiempo presente, habla de una acción continuada y está en imperativo, en mandamiento. O sea que no es opcional. Nosotros debemos tener una manera de hablar y debemos tener una manera de vivir. ¿Cómo? Una manera de hablar y vivir que no quebrante el mandamiento de la ley, el mandamiento del amor. Porque el que quebranta el mandamiento de la ley va a ser juzgado. Juicio que puede aparecer ahorita o juicio que puede aparecer en el tribunal de Cristo. Así habla y así haced como quienes van a ser juzgados mediante la ley de la libertad. ¿Cierto? Entonces, el creyente que no ama a su prójimo, haciendo acepción de personas, va a ser juzgado por quebrantar la ley. Naturalmente no es una condenación no es un juicio para condenación, pero va a ser llevado, esperamos que el Señor nos ayude cada día más en nuestro caminar, pero si quebrantamos la ley, vamos a ser llevados delante del tribunal de Cristo por transgresores de la ley. Y acá lo que dice. Entonces nosotros debemos vivir con una conciencia limpia, tranquila, de que efectivamente no hemos ofendido su ley, no hemos ofendido al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que va a haber un juicio. Hermano, y escúcheme, la medida con que midamos nos medirán a nosotros. Esa es la ley y los profetas. Como usted mide, así vamos a ser medidos, hermanos. Por eso el escritor divino hace énfasis en juicio con misericordia. Por ejemplo,
¿Hay situaciones pecaminosas en la iglesia que tienen que ser tratadas? Sí, porque si no tratamos las situaciones pecaminosas, interviene Dios y va a ser peor. Pero cualquier juicio que se haga de situaciones pecaminosas en la iglesia, que vamos a hablar de disciplina eclesiástica en la serie de la iglesia, cualquier situación debe ser tratada con misericordia. ¿Por qué con misericordia? Porque yo quiero que conmigo también tengan misericordia. Y si nosotros actuamos sin misericordia se hará con nosotros también, hermano. Como quienes van a ser juzgados mediante la ley de la libertad, ¿cierto? Hay un ejemplo de esto en el Antiguo Pacto. Lo tiene el rey David. Cuando David pecó con Betsabé, adulteró con Betsabé y mandó a lo más recio de la batalla a Urías el Eteo para que lo mataran para quedarse con su esposa. ¿Listo? Y ustedes saben que llega el profeta Natán delante de él. ¿Se acuerdan? Y le cuenta una historia. Le dice que había un hombre rico que tenía muchas corderitas, ¿cierto? Y este hombre fue para el aprisco del vecino que era pobre y que tenía una sola ovejita y se la robó y se la dio a un amigo visitante. Entonces cuando Natán cuenta la historia, David se encoleriza, se aira y dice que el que había hecho eso era digno de muerte. Ah, sí, te tiene que morir por lo que hizo, dice el rey David. ¿Por qué? Porque había una ofensa. ¿Listo? Luego más adelante dijo que bueno, tenía que sujetarse a lo que establecía la ley, que era pagar 4 veces el valor sustraído de eso. ¿Listo? Pero el primero había dicho tiene que morir. Es el juicio. Aquel juicio se volvió contra el rey David cuando el profeta le dijo: tú eres aquel hombre. Había juzgado y fue juzgado. Entonces el que ofende la ley será juzgado, pero con la ley de la libertad. ¿Sí lo leyó? Va a ser juzgado, pero con la ley de la libertad. ¿Cierto? Entonces Jacobo lo que dice que el elemento por el cual nos van a juzgar va a ser la ley de la libertad. Bueno, la ley de la libertad en la Biblia es sinónimo de la palabra del Señor. Mire que la ley mosaica, ella mostraba y evidenciaba la realidad del pecado. Pero la ley mosaica tenía algo, no te daba la fuerza, el poder para superar el pecado. No lo hacía la ley mosaica, ¿cierto? En cambio Cristo con su palabra nos da libertad. Por eso se llama la ley de la libertad, porque la palabra de Dios es instrumento de libertad. El que la guarda experimenta la verdadera libertad, hermano. Es el que la guarda, es el que experimenta la verdadera libertad. Los hermanos que estaban recibiendo la epístola no estaban experimentando la libertad porque no la estaban guardando al ofender la ley. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Lo que no hacía la ley. La palabra de Dios puede producir un cambio en nuestros corazones. Nos ayuda, nos impulsa a cumplir la voluntad divina por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y el Señor Jesucristo enseñó que la palabra sería el elemento acusador en el juicio para los transgresores. Vamos a leerlo. Vamos a Juan, capítulo 12, verso 48. Juan 12, versículo 48. El que me rechaza
y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta es la ley de la libertad. Esta es la ley de la libertad, la palabra de Él. Y sobre esa ley de la libertad es que los creyentes que hacen acepción de personas, pecado de favoritismo, etcétera, etcétera, que ofenden al dador de la ley, ofenden a Cristo, van a ser juzgados, pero por la ley de la libertad, pero van a ser juzgados. Hermano, todos nosotros, no hay ningún creyente que no vayamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Todos nosotros, sin excepción alguna, vamos a escuchar nuestro nombre y ahí se van a revelar las intenciones de nuestro corazón. Van a ser al descubierto todas nuestras obras y van a ser mostradas las intenciones que teníamos en nuestro corazón para hacer las cosas. Por eso, hermano, una de las cosas que debe ser limpia en nuestra vida, en nuestro corazón. En nuestro corazón, apreciados hermanos. Y terminemos versículo 13. Vamos a Jacobo. Jacobo capítulo 12, versículo 13. Dice: porque el juicio sin misericordia para el que no hizo misericordia, pero la misericordia prevalece sobre el juicio. Voy a leer una paráfrasis. Dice: pues los que no han tenido compasión de otro, sin compasión también serán juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos a la hora del juicio. ¿Se entiende? Claro. Y no le está hablando al mundo. ¿O sí? No. Está hablando a los creyentes, a los cristianos. Si nosotros juzgamos sin misericordia, cuando sea el momento del juicio, también contra nosotros se va a hacer juicio sin misericordia. Entonces la conclusión de Jacobo es clara, hermanos. El juicio será sin misericordia para quien no practicó la misericordia. Mire, hermanos, usted sabe que una de las razones por las cuales Dios nos salvó, ¿sabe qué fue? Eso, misericordia. Me gusta mucho la misericordia de su etimología latina, las voces miser y cardios, miseria y corazón. Quiere decir que Dios, al ver nuestra miserable condición, muertos en delitos y pecados, se movió en su corazón para salvarnos. Hoy cantamos porque el Padre le plació revelarlos a su Hijo. Él en su infinito amor nos lo dio. Habiendo estado ya nosotros perdidos, nos miró y nos consideró. Estábamos en una condición miserable, hermanos. No teníamos ayuda. Entonces, al nosotros entender la grandeza de la misericordia, que es una de las perfecciones del Señor, perfección comunicada por el Espíritu Santo, entonces nosotros podemos responder con fe a la palabra que nos dice que seamos misericordiosos. Lucas 6, 36. Lucas 6, 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
Entonces, en el contexto de la epístola, de lo que está rodeado, estos mandamientos, está el contraste entre los que hablan de Cristo y los que viven a Cristo. Dos realidades diferentes. Hablar a Cristo y vivir a Cristo, hermanos. Jacobo mostraba que algunos creyentes no practicaban la misericordia, menospreciando al pobre en la congregación. Algunos creyentes no mostraban misericordia, haciendo acepción de personas. Estos debían temer al juicio de Dios, porque estaban transgrediendo la ley. Pero cuando nosotros caminamos en verdad, cuando nosotros caminamos en sinceridad, no ofendiendo su palabra, no ofendiendo al Señor, amando a nuestros hermanos y no haciéndole mal, la misericordia prevalece sobre el juicio. ¿Qué quiere decir? Que los que se han caminado rectamente, sin ofensa a la ley, sin ofensa al Señor, adredemente, entonces saldrán victoriosos en la hora del juicio, hermano. Porque está la ley y los profetas. Claro, la ley y los profetas es, el principio de la ley y los profetas es: lo que quiera que le hagan a usted, hágaselo a su prójimo. Es el principio de la ley y los profetas. Entonces la persona que ama no teme. ¿De qué va a temer si todo lo está haciendo por amor? ¿Entiende el sentido de lo que está tratando de decir Jacobo? Pero la misericordia prevalece sobre el juicio. O sea, la última cláusula habla del triunfo de la misericordia. Y como la misericordia está triunfando entre los creyentes, este creyente no va a temer cuando tenga que ser juzgado sus obras, hermano. El misericordioso no teme al juicio de Dios, porque la misericordia muestra el cumplimiento de la ley, amando al prójimo, ¿cierto? Entonces, acá donde dice la misericordia prevalece, la palabra triunfa. O sea, una persona que comparece ante el juez y es declarado absuelto. Entonces el creyente que camina así, en amor, camina como dice la Escritura, este creyente, entonces ante el tribunal de Cristo no tendrá inquietud alguna, hermanos. Por eso es necesario que nosotros avancemos y maduremos en nuestra vida cristiana, para que aprendamos a amar, aprendamos a relacionarnos, aprendamos a ser misericordiosos, aprendamos a no hacer acepción de personas, aprendamos a no ofender a Cristo, que es nuestra cabeza, cuando ofendemos a nuestro hermano. Aprendamos a no ofender la ley, porque cuando la ofendemos transgredimos la ley y ofendemos al dador de la ley. Nuestras palabras serán juzgadas, nuestras obras serán juzgadas, nuestras actitudes serán juzgadas, apreciados hermanos. Entonces, el tema que está tratando Jacobo está hablando de la práctica de la fe, la práctica verdadera de la fe. ¿Listo? ¿Qué aspectos prácticos podemos ir aprendiendo de estos breves versículos que consideramos hoy? Hermanos, nosotros somos conscientes de que cuando ofendemos un punto de la ley, ofendemos toda la ley. ¿Tenemos esa conciencia? En nuestro corazón ha pasado en algún momento alguna discriminación hacia alguno de nuestros hermanos por su posición social. Como creyentes nosotros, ¿cómo podemos hacer para relacionarnos en amor y no quebrantar la ley de Dios? Nosotros debemos esforzarnos con la gracia del Señor para eso, hermanos, con la gracia divina, para saber cómo entonces, a través de la práctica, a través de la comunión, podemos relacionarnos adecuadamente y amar a nuestros hermanos. Nosotros somos conscientes de que vamos a ser juzgados por cómo tratamos a nuestros hermanos. Por eso yo les he insistido, hermanos, nuestros hermanos de las organizaciones religiosas son hermanos.
tenga cuidado cómo se relaciona con ellos. Y también tengamos cuidado cómo nos relacionamos entre nosotros. Estamos ante la amada del Señor, cada uno de los hijos de Dios, preciosos, comprados a precio de sangre. Tenga cuidado cómo habla de los hijos de Dios. Tenga cuidado cómo se relaciona con los hijos de Dios, hermano. Es un asunto no menor, es un asunto importante. Y la imparcialidad debe ser la práctica prevalente entre los cristianos, porque esa es una actitud que agrada al Señor.